Bueno, les voy a hablar acerca de la observación de la conducta. Mi nombre es Rafael Antonio Rojas Romero, estudiante de investigación en ingeniería. Bueno, el propósito de este método es elaborar informes de investigación científica sobre una conducta social a través de un método de observación sistemático, es decir, realizamos diferentes observaciones para poder obtener un informe acerca de un fenómeno estudiado. Para eso requerimos de las siguientes entradas. Necesitamos el observador o los observadores, información previa y estudios previos para la elaboración de un marco teórico y contextual en el cual nos podamos tener una guía a seguir para desarrollar nuestra investigación, el método de observación de conducta social del que estamos hablando, instrumentos de medición para las preguntas del problema, técnicas de muestreo poblacional para la selección de la muestra, a la cual le vamos a realizar el estudio, conceptos y métodos de pruebas estadísticas inferenciales, si aplican el caso para hacer un contraste de hipótesis, un medio o entorno de observación en el cual se van a someter los individuos a observar, herramientas para observación y documentación, como lo pueden ser recursos audiovisuales, cámaras, etcétera, tablas de registro de datos, donde realizaremos el registro de las observaciones, un proceso para codificación de observaciones, el cual lo que busca es abreviar las observaciones realizadas y podamos tener una información más clara y tener definido como tal el problema de investigación. Bueno, entonces el primer paso en transformación tenemos que realizamos observaciones sistemáticas para buscar cómo las podemos asignarles una categoría y cómo podemos medirlas. Esto posteriormente se explicará en el plan. Segundo, plantea las preguntas que ayuden a desarrollar el contexto de concepción del problema. Son preguntas que se formulan a partir de la experimentación. Tercero, usar referencias bibliográficas similares para escoger una escala o técnicas de medición de las observaciones. Las observaciones, al ser un método cualitativo, requieren una medición cualitativa, como lo puede ser la escala Likert. La escala Likert es una escala de medición de la conformidad de 1 a 5, según de qué tan conforme se está con un criterio. Cuarto, diseñar o implementar instrumentos de medición para categorizar las respuestas asociadas a la conducta a observar. Quinto, estructurar y aplicar un sistema de muestreo según lo que se desee observar. Esto depende de qué población o de qué individuos deseemos observar. Sexto, diseñar y desarrollar una prueba piloto. A través de esta prueba piloto lo que queremos es registrar unos datos iniciales, hacer un monitoreo y control acerca del proceso que estamos haciendo de observación, encontrar los posibles errores que haya y hacer una retroalimentación para volver a ejecutar nuevamente una prueba piloto hasta que tengamos un proceso que sea relativamente confiable. Y por último, hacemos una medición y análisis estadístico de los resultados y a partir de esto podemos obtener información que nos permita realizar el informe de investigación. Entonces, como tal de salidas tenemos que el informe de investigación, del cual estábamos hablando, con información acerca de cómo desarrollamos el proceso y los resultados de las conductas sociales observadas. Unas tablas de registro de observaciones, donde registramos la información que queríamos, con datos valiosos para futuras investigaciones, consejos y correcciones cuando volvamos a aplicar este método de observación para análisis de una conducta social, y los resultados del análisis estadístico para saber qué tan confiables son nuestros resultados. Como criterios necesitamos saber si la conducta social que vamos a observar o analizar requiere de un tipo de observación ordinaria o científica. Esto quiere decir, si hablamos de observación ordinaria, es una observación la cual puede admitir cierto nivel de subjetividad del observador, o sea, a juicio del observador se puede ajustar los resultados. Si es científica, no puede tener criterios tan inherentes al observador, o sea, no puede ajustarse al juicio, sino tiene que ser algo más corroborado por un análisis numérico. La subjetividad del observador influye en las observaciones realizadas. Las inferencias del investigador son apoyadas por criterios estadísticos. Esto lo que busca es incrementar la confiabilidad de los resultados. La conducta social a observar está asociada a situaciones particulares. Si llega a estar asociada a situaciones particulares, este fenómeno se consideraría causal. Por lo tanto, podríamos encontrar en una revisión de la literatura investigaciones acerca de eso y tener más fundamento para desarrollarlo. El problema requiere implementar un sistema de observación molecular. Cuando hablamos de un sistema de observación molecular,
hablamos, como su nombre lo dice, molecular, moles, acerca de un sistema de observación profundo, donde tenemos que realizar un registro acerca de prácticamente de cada movimiento que tienen los individuos observados. Y por último, la conducta social permite obtener registros continuos. Esto lo hacemos si hablamos de un sistema que podamos realizar observaciones por intervalos o podemos realizar unas observaciones en un espacio de tiempo, o si podemos realizar observaciones todo el tiempo. Bueno, como metas asociadas a la transformación y al plan, primero tenemos que identificar el contexto del problema para saber pues, qué investigación vamos a realizar. Segundo, asociar y clasificar las observaciones a través de las preguntas que vamos a realizar y medir estas preguntas. Tercero, estructurar y aplicar una técnica de muestreo de observaciones para la población. Cuarto, realizar pruebas piloto, pues como hemos hablado anteriormente, pruebas piloto retroalimentativas para poder mejorar el proceso de observación. Quinto, medir la confiabilidad de los resultados, puede ser por inferencia estadística. Y sexto, identificar la información del proceso y resultados del método de observación de la conducta, para así poder elaborar el informe de investigación. Entonces, en el plan, asociado a las metas, definimos la clasificación de las observaciones según su grado de control, estructuración, participación y generalidad. Segundo, definimos preguntas para conocer más del contexto del problema que queremos abordar o la conducta social a observar. Tercero, usamos instrumentos de medición para categorizar las observaciones, como la escala Likert, que es una escala de 1 a 5, de conformidad con la pregunta. Un sistema ENFAX. Un sistema ENFAX es un método cualitativo, el cual analiza analiza las expresiones faciales por medio de las preguntas u observaciones moleculares, con un registro más profundo. Aplicamos una técnica de muestreo continuo si hablamos de observaciones secuenciales, de tiempo si las observaciones se realizan en intervalos de tiempo, o de situación si hablamos de observaciones específicas por medio de un criterio pues, que define la situación. Desarrollamos una prueba piloto donde registramos los datos, identificamos los errores del proceso, corregimos, ajustamos una nueva prueba piloto y obtenemos los nuevos datos, y así vamos mejorando poco a poco. Si las observaciones contienen demasiados atributos para registro de datos, lo mejor que se puede hacer es codificar para no tener tablas con registros tan extensos. Aplicamos pruebas estadísticas inferenciales o métodos de medición de confiabilidad de resultados. Pueden ser índices, indicadores de gestión, KPIs, o estadísticos como puede ser el kappa joven u otros. Y por último, desarrollamos y generamos el informe de investigación acerca de la conducta social del fenómeno observado. Y por último hablamos de los supuestos. Entonces el autor habla de que los supuestos declarados es que el conocimiento científico comienza con observación, por lo tanto no hay una distinción entre realizar una observación ordinaria, como nos hablaba de las causales, y una observación científica, que es la considerada como un método de investigación. Ser un buen observador requiere de tener un buen conocimiento de lo que se va a observar. Tenemos que tener una buena preparación, ser objetivos, tener escepticismo, una actitud de alerta, una capacidad de escuchar, percibir y oír, una capacidad de cálculo, tener claro el contexto y un marco teórico que apoye nuestras decisiones y que apoye los resultados que tengamos. Y como supuestos usados, entonces el método de observación de la conducta puede ser categorizado como un instrumento de medición útil para analizar fenómenos sociales, con un bajo nivel de subjetividad, que es lo que más se busca, que no entre tanto el concepto del observador ni del investigador. La observación científica debe prestar atención a resultados influenciados por los criterios del investigador, ya que esto puede causar cierto sesgo en la normalidad de los resultados, y asimismo el observador molar supone una desventaja en el uso de métodos de observación de la conducta, ya que el observador molar hacer un registro tan específico, tan minucioso, usa sus experiencias previas para poder evaluar las observaciones que va a realizar. Entonces, de este modo aplicamos el método de observación de la conducta según el libro de Pablo Páramo. Muchas gracias.